¿cómo se ha relacionado la iglesia con la sociedad en la historia de la iglesia? ¿Cómo se ha relacionado? ¿Cuál ha sido esa forma en que la iglesia se ha conectado con la sociedad? Bien, Pedro nos va a hablar de esto. Ahora, hay algunas formas, por lo menos 3 formas específicas de cómo la iglesia lo ha hecho. Bien, algunos han buscado una contracultura del separatismo. Los anabautistas, menonitas, etcétera, no hay relación, cortan todo. Inclusive ellos se aíslan en pequeñas comunidades y dicen: nosotros con la sociedad no tenemos nada que ver. Una segunda línea es una perspectiva reformada. Se trata de cristianizar la sociedad. Quieren llevar la sociedad cristiana a la sociedad secular y cambiar las formas de pensar. Bien, nosotros no estamos llamados a cambiar estructuras, bien, sociales, ni mucho menos. Estamos llamados a impactar a personas con el evangelio. Y una tercera forma es la forma de las 2 esferas. Esto es la cultura y esta es la sociedad. Entonces la iglesia en estos 2000 años ha tenido estas posturas y algunas veces no ha sido el mejor abordaje. Y nos preguntamos, bueno, yo en mi Costa Rica del siglo XXI, ¿cómo yo debería entonces relacionarme con la sociedad? ¿Debería apartarme por completo, decir sociedad, cultura? Yo hago aquí mi mundo. Podríamos decir, vamos a intentar cristianizar su pensamiento. ¿Cómo deberíamos nosotros vincularnos? Bueno, precisamente esa es la pregunta que Pedro está haciéndose y está escribiendo a los destinatarios de esta carta. Empezamos hoy esta serie, una mega serie que se llama Lo que aprendieron los discípulos. ¿De quiénes vamos a hablar? Vamos a hablar de Pedro, de Juan y de Judas, cada una de las epístolas. Bien, empezamos hoy con lo que aprendió Pedro. ¿Y qué es lo que Pedro aprendió? A fortalecer la identidad en la sociedad. ¿Cómo respondo yo como hijo de Dios en esta sociedad en la cual yo estoy presente? Y empezamos preguntándonos esto: ¿cómo la iglesia se ha relacionado con el mundo? Y nos preguntamos ahora otra pregunta: ¿cómo se debería relacionar bien el creyente hoy en la sociedad? ¿Cómo nosotros deberíamos conectarnos con este mundo? Porque entendemos bien de que Jesús dijo: no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Y es en este proceso donde Pedro va a comenzar a explicarles a estas personas a quien Pedro escribe, ok, ¿cómo escriben? Y ¿cómo debemos conectarnos? Entonces vamos a ver 3 preguntas muy puntuales para introducir esta carta. Muy bien, primero, ¿a quiénes les escribió Pedro? ¿Por qué Pedro se sentó un día, abrió su MacBook Pro y comenzó a escribirle la primera carta a quiénes? Bien, en segundo, ¿quiénes son los expatriados? Que ahí lo menciona. Y tercero, vamos a hablar cuál es el tema principal de esta carta. Bien, vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Y ahí vamos a empezar. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Muy bien, empezamos diciendo que ¿quién escribió? Pedro. Muy bien, no tenemos el tiempo para hacer todas las pruebas, pero créanme que fue Pedro. Bien, Pedro escribe esta carta aproximadamente en el año 60 o en los principios de la década de los 60 y lo escribe por su amanuense Silvano. Capítulo 5, versículo 11 aparece, era un escriba, así que Pedro le está dictando esta carta a su secretario, a su amanuense, esta persona que escribe estos textos. Muy bien, estas son las 3 preguntas. Me fue esto. ¿A quién escribió Pedro? ¿Qué pasaba en los días de Pedro? ¿Y cuál es el tema principal de esta epístola? Así que en esta primera parte vamos a ver estas poquitas cosas. Muy bien, entonces Pedro está en Roma y escribe a los expatriados. Bueno, ¿quiénes son los expatriados? Aquí comenzamos ya a comenzar a tejer y entender quién recibe esta carta. Muy bien, estos expatriados, la persona o el concepto de esta persona es una persona que vive por un tiempo en un lugar y que no es su residencia normal. Es como un extranjero, alguien que está en un lugar y que está viviendo ahí, pero no es un lugar permanente.
Muy bien, en otros textos, o aquí también aparece, dice expatriados en la dispersión. ¿Qué era la dispersión? Era un fenómeno, y lo voy a leer literalmente, en el cual un pueblo, un grupo étnico, religioso, cultural, se dispersaba fuera de su territorio de origen, manteniendo vínculos de identidad culturales, religiosos, políticos, con su patria o comunidad específica. Entonces, ¿quiénes eran los expatriados? Eran personas que no pertenecían a este lugar, tanto social como espiritualmente, que estaban por un tiempo y que estaban intentando hacer una comunidad dentro de una gran comunidad. Es decir, estas personas, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, son gentiles convertidos al cristianismo. Muy bien, entonces tenemos a estos gentiles convertidos al cristianismo, probablemente dispersos por el Imperio Romano, o al menos en estas ciudades que son bien conocidas, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces tenemos un grupo de personas, no judíos, sino gentiles, que conocieron a Cristo, que eran o prosélitos del judaísmo o temerosos de Dios, y están viviendo en un lugar que no es su lugar de residencia fija, temporal. Muy bien. Y comienzan a crear esta sociedad. Ellos tenían conocimiento del Antiguo Testamento, eran personas probablemente socialmente desfavorecidas. Entonces fíjense cómo estas personas ya van creando cierta vulnerabilidad. Son personas en otro contexto, intentando sostenerse unos a otros, habían puesto su confianza en Cristo o en esta nueva fe y no estaban como que tan seguros. Se habían convertido al cristianismo, estaban en un lugar que no era probablemente su propio lugar y la sociedad alrededor era una sociedad un tanto hostil. Vamos a leer capítulo 2, versículo 11. Dice 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí aparece una frase muy importante, que es la frase extranjeros y peregrinos. Esta frase, que la leemos muy rápido, tenía una connotación muy importante dentro de la vida que tenían estos cristianos en este contexto que no era su tierra, que no era su lugar y que les era hostil. Eran personas, y lo leo como está aquí en la pantalla, se les restringía con quién se podían casar, se les restringía la posesión de tierras, también la herencia de propiedades, no podían votar, no participaban en ciertas asociaciones, se les imponían impuestos más altos y también castigos más duros, bien más pesados que a los demás. Eran apartados de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa identidad, esa pertenencia. Eran como que estaban en medio de ellos, pero no eran parte de ellos. Por su origen étnico, su idioma y su cultura, también por sus lealtades políticas. Estos cristianos no podían participar de las diferentes actividades. ¿Por qué? Porque eran altamente paganas. Es decir, esta sociedad, a ver, y pongo un ejemplo. Usted y yo podemos participar de un evento cultural costarricense, por ejemplo, como el 15 de septiembre, corremos con la antorcha, cantamos el himno, comemos tamales, todo lo que se celebra, y no hay una actividad pagana como tal. Bueno, estos romanos, involucrarse en la sociedad y en las participaciones políticas, sociales y religiosas, implicaba prácticas paganas. Entonces, estos cristianos tenían que tener mucho cuidado de cómo se relacionaban. Inclusive, si vamos a Corintios, si comían carne o no sacrificada a los ídolos, porque estaban bajo el ojo de todos los que estaban alrededor. Algunos los veían para acusarlos, otros los veían para criticarlos. Y esta incertidumbre de que están en su tierra, en su lugar, pero que no pertenecen ahí, que no logran echar esas raíces de pertenencia, de asociación, de que sí, yo estoy, pero no estoy. Yo siento que San Francisco es como mi lugar, pero de pronto siento que ¿qué hago yo aquí? Porque no hay ese vínculo, no hay esa misma manera de pensar que el resto de las personas. Estos forasteros sociales estaban constantemente expuestos a sospechas por parte de los locales, por calumnias, evidentemente de una ignorancia y demás eventos que ya los vamos a describir. Entonces, entendamos que ser extranjero y peregrino
no es simplemente que a Pedro se le ocurrió escribir algo bonito, sino que él dijo, recuerden que ustedes están en un lugar donde no tienen un arraigo, no es su lugar de pertenencia. Entonces, ¿cómo se van a relacionar con este lugar al cual no pertenecen, pero ustedes están inmersos en ese estilo de vida? ¿Van a ceder sus convicciones para agradar? Por supuesto que no. ¿Se van a aislar y hacer monasterios, comunidades, fincas aparte, ciudades cerradas donde no... Tampoco. Entonces, ¿cómo los creyentes en este tiempo de Pedro, y ojo, que las cosas están a punto de ponerse peor? Porque aquí todavía, cuando hablamos de estos pequeños conceptos, aún no ha entrado un tema muy importante, que es el sufrimiento y la persecución, que es lo que sigue a continuación. ¿Qué pasaba entonces en los días de Pedro? Entonces, recapitulamos. Escribe Pedro, principios de la década de los 60, a gentiles convertidos al cristianismo, que no estaban tal vez tan seguros de cómo vivir en esta sociedad, que estaban pero no estaban y no había ese arraigo, que siempre estaban bajo sospecha, que eran ciudadanos de segundo nivel, aunque fueran ciudadanos romanos, estaban por encima de los esclavos, pero por debajo del resto de los ciudadanos romanos. Entonces, como que ustedes están pero no están. ¿Cómo vivir? ¿Cómo debo entonces practicar mi fe? ¿Debería renunciar a mi fe entonces o debería más bien aislarme? Tampoco. Entonces, ¿qué pasaba en los días de Pedro? Primero, que los días de Pedro son días de sufrimiento. Leamos capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diferentes pruebas. Capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian por vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, que si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Se dan cuenta? Ustedes hagan el bien. Vivan de tal manera que si alguien les pregunta por qué ustedes tienen esa fe, estén altamente preparados para responder con una apología, con una defensa sólida del porqué de esta fe. Pero sepan que van a murmurar de ustedes. Ustedes van a hacer el bien. Ustedes van a procurar vivir rectamente. Pero van a murmurar de ustedes. Los van a acusar falsamente. Los van a perseguir. Van a sufrir y los van a perseguir. Entonces, ¿cómo vivo? Me piden razón de la esperanza que hay en mí. Y cuando la doy, entonces murmuran de mí. ¿Qué hago? ¿Los mando a todos a volar? ¿O sigo con esa paciencia soportante, militante, de saber que aunque no estoy en mi tierra, que no tengo estas raíces de pertenencia, de conexión, sí que tengo una identidad y una pertenencia superior, en la cual voy a llegar? Un día llegaré a esa presencia, que es muy importante. Pero no todo se basa en eso. Porque sería muy fácil decir entonces, vean, yo un día voy a ir al cielo, así que no me importa cómo viva en este mundo. Es una postura. Ahora, ¿es a la que Pedro apela? No, por supuesto que no. Pero lo que va a decir es, sí, cierto, un día vamos a llegar, Cristo va a venir y establecer su reino eterno para siempre, y estaremos para siempre con Él. Y todo esto va a pasar. Pero ¿cómo vivo mientras tanto? ¿Con una esperanza nada más en el futuro? ¿Que el día en que yo me muera o que Cristo venga, ya ahí se acaba todo? Creo que sería una respuesta muy, muy superficial, muy como que me falta algo. Me quedan tengo 47, no sé cuántos me quedarán, unos 30, digamos, para ponerle mucho. 30 años simplemente esperando que eso suceda. O más bien será que el Señor me está capacitando día con día, porque Él me conoce, y el Espíritu Santo me va santificando, porque he sido rociado por la sangre del Hijo.
y que estoy en una relación de pacto con el Señor, en el cual Él me va sosteniendo y capacitando para aprender cómo responder a cada persona, a cada situación cuando vivo en este mundo caído, complejo y totalmente descontrolado. Por supuesto que sí. Y esto es lo que Pedro quiere que sus lectores entiendan. Van a hacer el bien, pero van a sufrir. Déjenme hablarles un poco más. En el año 64, el emperador Nerón, un loco, totalmente desquiciado, manda a hacer un incendio y cuenta la historia de que él estaba en su balcón, en el palacio, mientras 2/3 de la ciudad de Roma se incendiaba. Le gustaba la música, pero era como yo, no tenía ninguna habilidad musical. Y según él estaba dirigiendo como un maestro de orquesta el incendio mientras Roma se incendiaba. Ante tal desastre, bien, este hombre busca un chivo expiatorio. ¿Y quién dice que fueron? Siempre los cristianos. Fueron los cristianos. Y comienza a partir de este momento no una persecución, digamos, global, pero sí comienzan a haber más malos tratos, comienza a haber diferentes formas de abuso. Lo vamos a ver cuando Pedro hable a los esclavos y a los no esclavos. Igual estaban sufriendo. Y en ciertos lugares van a comenzar persecuciones y algunas muy cruentas. Cuenta también la historia de que Nerón, en su persecución a estos culpables por el juicio, tomaba cristianos vivos, los empalaba, es decir, con una lanza, los clavaba, eran puestos como una estaca y le prendían fuego con brea, porque ellos quemaron Roma. Y esto sucedió en Roma. En otros lugares la persecución era diferente, el sufrimiento era distinto. Pero el punto que Pedro está diciendo es, hay sufrimiento, van a sufrir. Que yo sepa, aquí en Costa Rica, nadie nos va a empalar, nadie nos va a prender fuego. Pero entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los sufrimientos que nosotros estamos viviendo o que en nuestra sociedad podríamos llegar a vivir para tener que presentar defensa de nuestra fe, aunque nos toque sufrir? Sufrimiento no es estar en una presa 2 horas. Sufrimiento no es venir a la iglesia un día lluvioso como hoy, que estaba frío y que nadie quería venir. Eso no es sufrimiento. Sufrimiento no es que los camarones que pedí no eran jumbo. Eso no es sufrimiento. ¿Ok? Entendamos que es sufrir por nuestra fe. Cuando jóvenes, adolescentes, universitarios van a sus centros de estudio y se burlan de ellos porque son cristianos, les dicen panderetas, los ridiculizan porque no se van a emborrachar, porque no se van a tener las prácticas inmorales que tienen, que en sus propias casas tal vez sus papás los ven raros y a usted qué bicho le picó porque ahora va a una iglesia, ¿qué le pasa? Sufrimiento son cosas que ponen a prueba nuestra fe, no son las circunstancias de la vida, no es que me fue mal hoy, es ese constante padecimiento donde nuestra fe está siendo constantemente probada y que es parte de un sistema al cual no podemos cambiar. ¿Cuál es el tema entonces? ¿Cuál es el principio general de Pedro? Bien, hay un autor que me gusta mucho, Scott McKnight, y él dice que hay 4 temas principales. Él dice que deben vivir vidas santas y honradas, de acuerdo. Que tenemos que soportar el sufrimiento, de acuerdo. Que tenemos que vivir de acuerdo con las estructuras sociales, siempre manteniendo que somos parte de una sociedad. Y que debemos ser respetuosos con los extranjeros. Que son 3 o 4 temas muy importantes en los cuales nosotros tenemos que fundamentarnos y sostenernos. Pero él mismo dice en su comentario, y déjeme leerlo, dice, quedarnos en esto es muy simplista y superficial. ¿Por qué? Porque sería simplemente lo que tengo que hacer simplemente esperando que Cristo venga. Bueno, debo vivir vidas santas y honradas. Bueno, voy a ser santo y honrado mientras que Cristo venga, porque ¿qué me queda? Soy cristiano y no tengo otra cosa que hacer. Debo soportar sufrimiento porque, ay, pobre de mí, estoy sufriendo por ser cristiano. Entonces, si fuera simplemente hacer esto, dice él, sería muy fácil. Y sería simple, y sería religioso, siga 3, 4 normas y toda su vida va a estar muy bien. Pero él mismo comenta, dice, tenemos que ir más hondo. ¿Qué es más hondo? Ir más hondo es que nosotros aprendamos a depender del Señor para que Él nos transforme y que haga, y que Él fortalezca nuestra identidad como hijos de Dios,
en un mundo malo, en un mundo caído, para que podamos brillar como luminares, dice Filipenses, en un mundo malo. Que nuestra identidad sea reforzada, sea desarrollada, sea fortalecida. No simplemente es hacer 3 o 4 cosas. ¿Cómo lo planteamos? ¿Cómo edifico mi identidad? Y esta es la pregunta que en toda la epístola de Pedro queremos responder. En cada estudio, cada domingo, queremos intentar responder esta pregunta. ¿Cómo edifico mi identidad en Cristo para interactuar? ¿Cómo? Bien. Porque yo puedo simplemente interactuar. Soy cristiano, no me hablen. Soy demasiado santo para ustedes. Mi luz los va a dejar ciegos. Apártense de mí, pecadores que van para el infierno. Sería una forma. Condenar a todos los no creyentes. Acusarlos por sus prácticas pecaminosas. A esos impíos inconversos que viven en el pecado. Pero por supuesto, ¿cómo van a vivir? ¿En santidad? Obviamente que no. Entonces yo podría vivir con esa falsa super espiritualidad. Podría camuflar mi fe y ocultarla por ahí. Y simplemente como que simular que sí, como que no. Y que me parezco a ellos, pero no me parezco a ellos. Tampoco. Porque no vamos a vender nuestras convicciones, ni menospreciar, ni pisotear la sangre del Hijo de Dios. Jamás. Entonces, ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros, cómo el Señor edifica nuestra fe en Cristo para interactuar bien con la sociedad y la cultura a la que pertenezco? ¿Cómo edifico entonces mi fe? Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien, por un lado tenemos una identidad dada. ¿Qué es eso? Es esa identidad con la que nacimos, con el pecado que mora en nosotros, con las cargas de patrones familiares, de conductas aprendidas, de influencias, cosas buenas, cosas malas. Tenemos una identidad dada. Somos hijos de Dios. Él nos dio esa herencia, ese regalo. Somos hijos de Dios. Tenemos ya también una identidad construida, asumida. Todo lo que se ha puesto encima de nosotros, patrones familiares, ideas de nuestra cultura, pensamientos, corrientes populares, y que vienen a nosotros y nos hieren. Y nos hieren, y por supuesto que estamos caídos. Por eso Pablo escribe diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero llevamos todavía esas cargas, esas heridas. Él comienza a hacer cosas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas nuevas? Esas cosas nuevas es la identidad que Él nos ha dado y que vamos a ir construyendo, que vamos a ir descubriendo más bien, que vamos a ir aprendiendo. Ahora que soy hijo de Dios, yo puedo responder entonces de esta manera. Es decir, lo que yo aprendí, esa identidad asumida, esa identidad construida, todo lo que me pusieron encima, heridas del pasado, pecados practicados, personas que me hirieron, personas que yo herí, pecados en contra mío, pecados que yo cometí, vienen sobre esa carga. Él hace nueva todas las cosas. Y parte de ese nueva todas las cosas es esta identidad como hijos de Dios. ¿Qué nos va a decir Pedro? Que esa identidad va a ser desarrollada, fortalecida, edificada, desarrollada, para que yo aprenda día con día cómo responder bien a una sociedad y a una cultura. No escondiéndome en 4 paredes de la iglesia y tachando a los no creyentes como de impíos paganos, tampoco diluyendo mis creencias ni mezclándome con los principios del mundo para empatar, sino con una identidad dada, que soy hijo de Dios, y comienzo a vivir un estilo de vida no por 2 afluentes que van a ver cuál lucha más, sino la identidad que ya tengo en Cristo y desde la cual puedo responder. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Hablamos la semana anterior, Erwin hablaba sobre el hecho de que es esa decisión sobre el bien y sobre el mal. Dios dijo que esto era bueno y el hombre dijo, no, yo creo que esto es lo bueno y es lo malo. A mí me gusta definir pecado como autonomía. Nos hacemos autónomos de Dios. Es decir, Dios, tú has dicho que esto es lo bueno, pero yo hago esto. Y esto fue
efectivamente lo que pasó. Ser autónomos de Dios es que oímos lo que Él dice y nosotros decidimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Vivimos en función de nuestra propia opinión y de nuestros asuntos. Ahora, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron autónomos a Dios, ellos rompieron el pacto con Dios. Había un pacto, algunos le llaman el pacto de la creación. Bien, el punto es que el hombre se distancia de Dios, se hace autónomo a Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando su creación, Adán y Eva, cuando usted y yo decidimos ser autónomos de Dios, a vivir en autonomía? ¿Cómo responde Dios? ¿Simplemente enviando un rayo destructor y condenándonos para siempre? ¿Cómo respondió el Padre cuando Adán y Eva pecaron? Respondió por medio de la promesa, diciendo: de la simiente de la mujer vendrá un hombre, dice Efesios, que vendrá el restaurador de todas las cosas. Y realmente cuando hablamos de pecado y hablamos de el mundo en que vivimos, estamos intentando responder a esta pregunta: ¿cómo edifico mi identidad en Cristo para interactuar bien con la sociedad y la cultura en que me corresponde vivir? Podría decir muchas cosas. Vamos a tomar dos cosas. Una la vamos a ver el próximo domingo y una la vamos a ver hoy. Una de estas razones es apropiándonos de las bendiciones de haber nacido de nuevo. Fíjense capítulo 1, versículo 3 de Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta resurrección de los muertos de Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa cuando el hombre y la mujer deciden ser autónomos de Dios. Es Jesucristo. Entonces, una de las primeras fuentes para fortalecer nuestra identidad es apropiándonos de las bendiciones de haber nacido de nuevo. O sea, tiene que impactarnos esto a nosotros. Soy una nueva criatura y lo vamos a estudiar la próxima semana. Soy hijo de Dios. No tengo que esperar que Él haga algo. Ya Él hizo todo por mí. No me falta nada. Soy capacitado. Capítulo 1 de Segunda de Pedro dice: Dios ya ha provisto todo lo necesario para la vida y la piedad. Qué rico. No tenemos que preocuparnos de qué me falta. Muy bien. Lo segundo es que necesitamos entender, y cuando digo entender es entender, procesar, aceptar, apropiar, vivir, que somos elegidos para una relación de pacto, para una relación. Capítulo 1 de Pedro, versículo 2. Vamos a leer 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, Pedro está escribiéndole a un grupo de gentiles convertidos al cristianismo, probablemente prosélitos del judaísmo o temerosos de Dios, que están viviendo como extranjeros y peregrinos en la tierra, que están siendo abusados, que son altamente vulnerables y que las cosas están bien difíciles y que se van a poner más difíciles porque va a haber persecución. Y vamos a aprender cómo entonces estos creyentes van a aprender cómo responder, haciendo un montón de cosas, un montón de reglas. No, fortaleciendo nuestra identidad en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios y puedo responder no en extremos, no polarizado, no en desequilibrios, sino desde el balance de las Escrituras, de la palabra de Dios, por la obra de Jesucristo. No hay otra fuente para responder. ¿Qué continúa Pedro diciendo? Versículo 2. Elegidos. ¿Qué implica esta elección? Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro siempre fue bien complicado en su forma de ser, su carácter, su temperamento. Era una persona bastante compleja y también escribe de esa manera. ¿Por qué nos complica con todo esto en este saludo? De hecho, cuando Pablo escribe, gracia y paz a vosotros, hermanos, vean tal cosa. Pedrito nos da una fuente tan maravillosa y nos va a decir: ustedes fueron elegidos para una relación con Dios. Evidentemente, esta elección no es simplemente Dios elige y ya está. Dios invita, llama, y todo aquel que responde entra en una relación con el Señor. El ser cristiano, y hermanos, eso es algo muy importante, el ser creyente no se limita a que un día vamos a ir al cielo. Ojo, eso es súper importante.
Hablando en términos, bien, hablando de la glorificación. No significa simplemente que un día cuando muera yo voy a ir al cielo y todo va a estar bien. Eso es parte, y yo lo pondría en otros términos. Ser creyente, ¿qué implica? Que yo entro en una relación con Jesucristo, porque comprendí que yo era un pecador perdido por mi pecado, autónomo de Dios, y que la obra de Jesucristo, la sangre derramada y su resurrección, le da vida eterna a todo aquel que en Él cree, y lo invita a entrar en una relación con Él. ¿Qué implica esta relación? Que un día vamos a estar en su presencia para siempre. Que un día estaremos eternamente con el Señor en un lugar donde no habrá pecado, ni llanto, ni muerte. Va a ser la comunión eterna con el Padre. Pero también implica que hoy yo soy declarado justo por los méritos de Cristo. Que siendo inocente, Él me declara justo. Y que en esta justicia que Él me da y Él toma mi pecado, bien, hablamos de la justificación, también Él me santifica. ¿Cómo? Porque soy parte de una relación con Él. No significa que me cambio de religión y ya está. Entro en una relación fundamentada en el pacto que Dios ha hecho por medio de Cristo. Entonces camino en esa relación con el Señor. Por eso Juan nos va a decir, separado de mí, nada pueden hacer. Por eso Pablo dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. No es simplemente algo que digo y pasa, es que entro en una relación con el Padre por medio de Jesucristo. Entro en esta relación fundamentada en este nuevo pacto. ¿Qué implica este nuevo pacto? Primero, recordemos rápidamente qué es un pacto. Muy bien, entendemos pacto como el deseo de Dios de entablar una relación con los hombres y mujeres creados a su imagen. El hombre se separó de Dios, bien, por su pecado, y dijo, yo proveo a Cristo. Muy bien, y es el deseo de Dios, es lo que Él busca, esa relación. El concepto de pacto se refleja en la expresión que usted ha leído, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Éxodo y Lucas. Paréntesis, tengo 273 versículos. No los vamos a leer todos, por supuesto. Pero esto está para descargar y mi intención es que usted diligentemente, como lo debería, lo estudien y puedan leer los textos. Muy bien. Tercero, se refleja en las promesas de Dios y su cumplimiento. Muy bien, entonces, ¿qué implica que nosotros tengamos una relación con Jesucristo? Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Pero ¿qué es lo que representa esto? Representa que yo he entendido que soy hijo de Dios por la obra de Jesucristo, que he puesto mi confianza en Él y que estoy en una relación con el Señor. Una relación de fidelidad, de devoción, de intimidad con Él, donde desde que fui justificado, estoy en un proceso en el cual voy siendo santificado por la palabra, por el Espíritu y por el pueblo de Dios, caminando hasta el día en que Él venga y seamos glorificados, transformados por completo. Esa es la relación a la cual participamos. Y ahí es donde se fortalece nuestra identidad. Yo sé que soy salvo por la obra de Cristo. Sé que tengo la salvación segura, imperdible en mi vida. Y que estoy en un proceso de santificación. En ese proceso es que mi identidad como hijo de Dios, mi relación con el Padre, me capacita ¿para qué? Para responder a esta sociedad que está perdida. Un mundo perdido, un mundo caído, el pecado que cometen en contra de mí. Y seamos honestos, el pecado que cometemos nosotros mismos. En esta identidad es que yo puedo responder a estas personas que demandan esta esperanza de nosotros. Entonces, ¿qué implica? 3 cosas, intentaré ser lo más puntual posible. Número 1, Dios me conoce y ahora yo le conozco. El versículo dice, elegidos según la presciencia de Dios, habla de este previo conocimiento. Hay palabras muy complejas, no complejas, pero profundas. Habla de la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, lo pasado, presente, futuro, lo posible, lo real. Dios todo lo sabe. También el conocimiento de Dios con su presciencia, es decir, el conocimiento anticipado de las cosas. Ya el Señor lo sabe. Y la soberanía de Dios. No hay nadie más alto que Dios. Él es el soberano. Nadie gobierna por encima de Él. Así que Él determina todas las cosas. Según esos atributos únicos de Dios, Él nos conoce a nosotros y nos invita a esta relación. Vengan a mí, conózcanme. Y estando le podemos conocer, Él nos conoce y nosotros le conocemos a Él. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así comienza primera de Pedro 1:3, pero también lo hace Efesios 1:3. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4. Que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Un proceso de santificación. Soy declarado justo, soy declarado santo en posición y en práctica lo sigo aprendiendo. Continúa en el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados. Y lo vamos a ver al final. Entonces, tenemos esta posición en Cristo de ser sus hijos. Él me conoce, yo le conozco. Vea conmigo, por favor, 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19, hablando de nuestra salvación, dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él nos conoce. Ahora, pongámoslo en términos bastante prácticos. Usted puede imaginarse, y tal vez lo sepa, no sé si lo entiendo o no, que Dios sabe cuando le dicen Andrei, o Mauren, o David, o Anjo. Que Dios no tiene una base de datos para ver quién es quién. Que Él nos conoce personalmente. Que Él nos creó, que Él nos ha redimido y que Él procura esa relación personal con cada uno de nosotros. Es una relación. Yo no tengo una relación con alguien que no conozco. Por eso es que eso va a fortalecer mi identidad, porque sé que el Padre me conoce, que no soy un desconocido delante de Dios. Para aquellos que somos introvertidos, nos encanta entrar en un lugar y que nadie sepa quiénes somos. Y ojalá estar ahí como escondiditos en un lugar. Bueno, con Dios no es así. El Señor sabe y cuando llegamos, Él se alegra. ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. Pero también en mi parte, el buscarle al Señor, aquí estoy, ya sabes quién soy. Me conoces perfectamente bien. Conoces mi amor por ti, mi devoción, mi corazón, pero también conoces mi pecado y mis debilidades. Y por eso es que puedo venir delante de ti, Señor. Necesito que me sigas transformando. Cuando dimensionamos que Él me conoce, yo le conozco, comenzamos a fortalecer nuestra identidad. Y después de este tiempo de orar los salmos, de leer las escrituras, de tener comunidad con los hermanos, es que nuestra identidad debe salir fortalecida. ¿Por qué cuando terminamos este culto no decimos estamos despedidos? Porque somos enviados a vivir esta identidad fortalecida y saber cómo tengo que responder entonces a este mundo que no le conoce, para mostrar el amor de Dios, pero también para no participar de sus pecados. Entonces, Dios me conoce, yo le conozco. Segundo, versículo, volvamos a primera de Pedro. Dice, en santificación del Espíritu. Muy bien, el Espíritu Santo me santifica. Vamos a hacer una serie de lecturas, así que le pido que seamos ágiles. Vamos a leer estos textos de acá de Jeremías y de Ezequiel para agilizar el mensaje. Jeremías capítulo 31. Por la gracia de Dios somos parte por esta relación de este nuevo pacto que está fundamentado en la sangre de Cristo. Jeremías capítulo 31, un pasaje sumamente importante. Leo a partir del versículo 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré en la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y para derribar y transformar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Aquí hay un asunto ya de responsabilidad personal. Eso es muy importante. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Es una metáfora hablando de que cada uno va a ser responsable de sus acciones. Versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el viejo pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. 33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
el Señor va a poner su Espíritu Santo y su palabra en cada uno de nosotros los creyentes. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 27. Leo para ustedes. Dice Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Primera de Juan 1:9. ¿Se acuerdan? 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Saltemos a Mateo capítulo 26, 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Cristo Jesús tenemos ese perdón de los pecados. La sangre de Cristo es derramada para el perdón de los pecados. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Está hablando de Cristo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿un qué? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ese viejo pacto desaparece. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios, al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto, los llamados reciban las promesas a la herencia eterna. Es decir, en Cristo Jesús, lo que vamos a celebrar hoy, y ese llamado que Pedro hace, nos invita a ¿qué? A entrar una relación con el Señor por medio de la sangre de Cristo. 3 cosas muy puntuales. Dios me conoce y yo le conozco. Número 1. Número 2, el Espíritu me santifica. Este es el proceso, esta comprensión dentro del nuevo pacto. Pero termina Pedro diciendo, si usted lee 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, todos estos textos del Antiguo Testamento tienen que ver con ese tipo donde la sangre viene para santificar. Desde el momento en que Dios sacrifica a sus animales para cubrir a Adán y Eva, desde el momento en que los judíos pintan los marcos de sus puertas con la sangre del cordero, desde el momento en que el sacerdote toma la sangre de los animales y lo rocía sobre el pueblo, todas estas promesas están prefigurando a Cristo. Isaías 52:12 dice que Jesús o el Mesías sorprenderá a muchos. Y esta palabra sorprender tiene que ver con esa expresión, ¿vieron cuando alguien nos echa agua así en la cara, que uno brinca? Es la misma palabra, esa sangre nos sorprende, nos da una nueva esperanza. Todas estas promesas han sido o son cumplidas en Cristo Jesús.
Por eso es que esta elección para entrar en una relación con Jesucristo nos invita a nosotros a entender estas tres cosas que Pedro deja muy claro. Uno, Dios me conoce y yo le puedo conocer a Él. Eso fortalece mi identidad. Sé cómo responder. Segundo, soy santificado por el Espíritu Santo. Cada día sigo descubriendo mi identidad en Cristo Jesús y respondo a esta sociedad desde esta nueva experiencia, desde esta nueva vida en Cristo. Y tercero, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿De cuál pecado? Del pecado que todo el que he cometido, el que cometo y el que cometeré. Cuando hablamos de perdón, tenemos que entender el perdón en que Dios busca y quiere tener una relación con nosotros, aún sabiendo que habríamos de pecar. Porque la sangre cubre aún estos pecados, lo cual no es una licencia para el pecado, ni para vivir de una forma en el libertinaje. Es un compromiso, es decir, el Señor me conoce, me ama, me santifica, me rocía con la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Esto me tiene que mover a mí a procurar una vida en santidad delante de Él, a seguir caminando y fortaleciendo mi identidad. ¿Para qué? Responder correctamente ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, todo esto, ¿a qué nos invita? A que en cada texto de Pedro que vayamos a estudiar, nos enseñe cómo, Señor, cómo vas a fortalecer mi identidad de hijo de Dios para saber cómo debo responder a esta sociedad. En el capítulo 1 vamos a hablar de nuestra identidad. En el capítulo 2 va a hablar específicamente de la sociedad. ¿Cómo le respondo a esta sociedad posmoderna desde mi identidad en Cristo? En el capítulo 3, la familia. ¿Cómo vivo mi fe? ¿Cómo desarrollo mi identidad en mi familia? Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Cómo? Desde una identidad que tenemos en Cristo. Estamos viviendo, como hemos hablado, los últimos tiempos. ¿Cómo respondo a la inminencia de los últimos tiempos desde la identidad que tengo en Cristo? Y en el capítulo 5 nos va a hablar de una nueva comunidad, la iglesia. ¿Cómo aquí adentro nosotros podemos responder desde esa identidad dada por el Señor, que Él sigue modelando? ¿Cómo puedo responder correctamente? Esto es lo que Pedro nos enseña. Pero hay elementos vitales, y quiero volver a esto para que participemos en la cena. Bien, hay elementos vitales. Uno, apropiándonos de las verdades de que ya somos hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 3. Hemos resucitado para una esperanza viva. Y en el versículo 2, somos elegidos para una relación con el Señor. Si usted ha puesto su confianza en Cristo y ha creído en Él como su Señor y su Salvador, usted ha entrado en una relación con el Señor Jesucristo. Y esto no implica simplemente vengo a la iglesia y cumplo. Implica que estoy con Él y Él me conoce, yo le conozco. Me sigue santificando y he sido rociado, he sido cubierto por la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Por tanto, puedo entonces tener una identidad fortalecida para responder un día a la vez al mundo que nos toca vivir. Tiempos difíciles, tiempos de relativismo, tiempo de pensamientos extraños, tiempo de destrucción de ideas, tiempo de escepticismo. ¿Cómo respondemos entonces? Desde una identidad que está siendo edificada y fortalecida por el Señor Jesucristo. Cada texto de Pedro nos va a enseñar esto. Y lo invito a que cada texto de Pedro que estudiemos en estos próximos meses, porque van a ser meses, nos desafiemos a aprender puntualmente cómo respondo. No en mi obra, porque yo no puedo. No en mi capacidad, porque no está en mí. Sino desde la fortaleza que Cristo me da por medio del Espíritu Santo.